Hola a todos, bienvenidos a la Cátedra de Biodiversidad y Conservación CMPC-UC. Hoy tenemos un nuevo capítulo donde tenemos a un gran invitado, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en la empresa de CMPC, Guillermo Tarner. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias. gracias. Me presento, yo soy Gloria Ruz, estudiante de Ingeniería Forestal en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en estos nuevos capítulos de podcast queremos profundizar en las problemáticas de la industria forestal y maderera dentro de nuestro país. Por eso te tenemos aquí, queremos hacerte un par de preguntas que tenemos nosotros como estudiantes dentro de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales. Y la primera pregunta es en torno a los desafíos de sustentabilidad que tiene hoy en día la industria forestal. Bueno, los desafíos de sostenibilidad de la industria forestal no son muy distintos de los desafíos de sostenibilidad que tiene el mundo entero. Y creo que ahí uno de los principales atractivos y muy interesante para las personas como tú que están estudiando esta carrera es que esta es una industria que es una respuesta muy importante para los problemas que tiene la humanidad a raíz de situaciones como, por ejemplo, el cambio climático o la emergencia climática a esta altura. Si tú miras solamente, y para tomar el caso de Chile, si tú miras la proyección que tiene Chile de emisiones, la única manera que tiene Chile de llegar a ser carbono neutral el año 2050, que es la meta que se puso, es, por una parte, disminuyendo emisiones, y para eso fundamentalmente cambio en la matriz energética, ¿cierto? Eso es la mitad. Y la otra mitad es aumentando capturas. Y la única manera de aumentar capturas de manera costo eficiente, es decir, que tú realmente sea algo que lo puedas realizar en el tiempo que te queda por delante, pero además a un costo que realmente sea algo abordable para un país como Chile, son el crecimiento de los bosques. Y para el crecimiento de los bosques, la principal respuesta costo eficiente hoy día son los bosques plantados. Porque uno podría decir, pero qué fantástico sería que esa respuesta viniera de aumentar la superficie de bosques nativos. Y maravilloso, pero tiene dos elementos que hay que considerar. Primero, el costo del crecimiento del bosque nativo es mucho más alto, es más lento, y al ser más lento es menor capturador. En cambio, los árboles de rápido crecimiento, por lo mismo, son árboles de alto nivel de captura. Por lo tanto, la respuesta costo eficiente al desafío de ser un país carbono neutral hoy día pasa por incrementar tu cantidad de superficie de plantaciones. Entonces, después tú me vas a decir, pero espérate, no vamos a llenar de plantaciones, qué sé yo. No. Todas las estimaciones de los organismos públicos es que Chile cuenta del orden de, mira, entre 1 millón, los cálculos van desde 1 millón hasta 4 millones de hectáreas hoy día, que son hectáreas plantables, o sea, son hectáreas que están hoy día en una condición de degradación de suelo que le haría muy bien contar con árboles. Y aparte, igual ahora se está haciendo mucho con construcciones con madera, por lo mismo. Es que eso tiene que ver con otra cosa además, pues, porque lo que pasa es que después tú dices, ¿y qué otros beneficios obtengo yo de la producción maderera? Y que también tienen que ver con desafíos climáticos o con desafíos de la naturaleza, y que son los productos derivados de la fibra. Sí. Y los productos derivados de la fibra, hoy día, por supuesto, son respuesta, por ejemplo, en la construcción, ¿cierto? Y es evidente que la construcción en madera tiene un montón de beneficios desde el punto de vista de emisiones y qué sé yo, y captura retenida en el producto en relación a lo que es la construcción, por ejemplo, en hormigón. Pero hoy día la cantidad de usos que se están investigando para la fibra, para reemplazo de productos menos amigables con el medio ambiente, es gigantesca. Te pongo algunos ejemplos, ejemplos en los cuales además CMPC está involucrada. La nanocelulosa, ¿o no? A partir de nanocelulosa, pero por ejemplo, una cosa tan simple, nosotros tenemos una empresa hoy día constituida con socios en Inglaterra, es una startup, está partiendo, que se llama Pulpex, y lo que hace es buscar un envase para crear una botella de papel. ¿Ya? Tú me dirás, pero yo ya he visto botellas de papel, he visto botellas de papel o he visto vasos de papel, no veo dónde está la novedad. Es que todo eso que tú ves hoy día todavía tiene alguna membrana de plástico. La investigación, ¿dónde está? La investigación está en cómo generar un papel que digamos que no se traspase el líquido. Y que sea resistente también, que cumpla con su función. Y por lo tanto, ahí está la investigación. Y hoy día hay avance muy notable en eso. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos de cómo productos que hoy día son elaborados con materiales menos amigables con el medio ambiente puedan ser reemplazados por fibras naturales. Por lo tanto, algo que yo siempre digo, mira,
Yo sé que hay gente que no le fascina la idea de las plantaciones, ¿ah? O que ve en las plantaciones una serie de efectos negativos, pero lo cierto es que necesitamos plantaciones. Las plantaciones forestales, de acuerdo a lo que son plantaciones con los estándares de hoy día, ¿ah? Todas las plantaciones que maneja CMPC y que manejan otras grandes empresas en Chile son plantaciones certificadas. Eso significa varias cosas. Por ejemplo, cosas que probablemente la gente no necesariamente sabe. Consulta previa informada con las comunidades vecinas cuando tú vas a hacer cosecha o cualquier otra actividad. Por ejemplo, protección de cuencas. Está sumamente regulada la protección de cuencas y no pueden haber plantaciones cerca de las cuencas de agua, ese tipo de cosas. Por ejemplo, protección de las fuentes de agua. En fin, por lo pronto no hay reemplazo de bosques nativos por plantaciones, eso está totalmente prohibido. Entonces, ese modelo de plantaciones que tú tienes hoy día son necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos estos desafíos climáticos y porque tenemos el desafío de buscar soluciones para productos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, puede que no me fascinen las plantaciones. Mire, puede ser, pero las necesitamos. Son la mejor respuesta que tenemos hoy día. O sea, es que al final la problemática de sustentabilidad se ve en varias industrias, como lo son la minería y como también lo es la industria forestal, y a través de los años se han ido poniendo como más mano dura en torno a ser más sustentable, y las empresas igual como que han aportado en eso desde su vereda, como aportando con nuevas tecnologías. Y también te quería hacer preguntas sobre eso, como cómo CMPC está incorporando estas nuevas tecnologías para ser más sustentable y más eficiente en el tiempo. Sí, pues bueno, mira, claro, porque al final es lo que decíamos, ¿cierto? O sea, tú necesitas productos. Ahora, oye, pero ¿lo puedes hacer mejor a como lo hacías antes? Sí, bueno, y cada vez que vayamos descubriendo algo nuevo lo vamos a ir incorporando. Nosotros tenemos un desafío claro con las plantaciones, por ejemplo. A nosotros la biodiversidad nos interesa. O sea, un negocio como el forestal, una actividad como la actividad forestal, está inserta en la naturaleza. ¿Eh? O sea, la naturaleza es parte de lo que nosotros desarrollamos. Trabajamos con árboles. Trabajamos con naturaleza, exactamente. Por lo tanto, no, o sea, ¿pero no te preocupa la biodiversidad? Por supuesto que me preocupa. Necesito la biodiversidad. ¿Eh? Entonces, ¿tengo que ver cómo soy capaz de introducir mayor biodiversidad en una plantación? Sí, lo tengo que ver. ¿Y cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, hoy día nosotros estamos trabajando mucho el tema de los corredores biológicos. El corredor biológico es una o sea, está bastante demostrada su eficacia para efectos de, por ejemplo, traslado de especies de fauna, etc. Entonces, el corredor biológico es una buena solución. Ahora tú dices, hagamos muchos corredores biológicos. Ojalá. Si lo que pasa es que tienes que pensar siempre en el ritmo de lo que es la industria forestal. Yo planto un pino para cosecharlo 20 años después. Entonces, cualquier cambio que haga son cambios que se van a tardar un tiempo. Por ejemplo, nosotros después de los incendios del año 23, que fueron muy complejos y muy grandes en zonas, por ejemplo, como Nacimiento, entre Nacimiento y Angol, ahí, por ejemplo, hoy día estamos desarrollando un corredor biológico, que es el corredor biológico más grande que va a haber en Chile. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿O por qué lo haces ahora? Bueno, porque lamentablemente surgió una condición que se quemó una cantidad importante de hectáreas y que tú tienes que planificar de nuevo cómo hacer esa plantación. Y por decirlo de alguna manera, partes de cero, ¿cierto? Ojalá nunca pase eso, o sea, ojalá nunca tengas que partir así de cero. Y en esta planificación se integró el corredor biológico. Exactamente. ¿Y cómo lo están integrando? ¿Cómo se realizaron estudios sobre la fauna, Lógico, la flora? exactamente, y se están todavía realizando. Y sobre cuáles son qué tipo de vegetación originaria tú podrías buscar recuperar, etc. Y precisamente también estudios de fauna muy importantes. Se han descubierto ya cosas bastante interesantes que todavía están en etapa de estudio, digamos, pero hoy día hay bastantes tecnologías que te permiten, por ejemplo, descubrir especies que podrían haber estado en el territorio y lo haces a partir de pequeñas trazas. Hay una serie de elementos hoy día que antiguamente lo único que tú podías poner eran cámaras trampa, digamos, para ver qué tipo de animales habían. Hoy día hay distintas tecnologías que se están aplicando para poder conocer, digamos, cuál es la fauna que había anterior, digamos, a los incendios en este caso, y cómo puedes ir recuperando eso, o qué especies de cuidado tienes que tener, digamos. La industria forestal tiene mucha experiencia en eso. O sea, basta con decir algo que también la gente sabe poco. Nosotros tenemos más de 300.000 hectáreas de conservación. Que no y tienen en
Curepto, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de visitar el vivero y tenían un vivero para nativos que se dan a las comunidades. Así es, no, en Yumbel. Yumbel. Yeah. En Yumbel, exactamente, el vivero Carlos Douglas. Sí, sí, es que geográficamente, pero yo me acuerdo que estuvimos viendo varios puntos de CMPC Sí. y claro, tuvimos la oportunidad de visitar ese vivero y nos sorprendió como ver nativos dentro de, porque tenían eucaliptus, pino y como... No, y se ve una cosa que, toda la mira, cadena de producción. tú podrías decir, ya, pero todo eso lo hacen las empresas por greenwashing, ¿ah? Lo hacen por lavado de imagen y por parecer verdes, pero en realidad tienen otra historia. No es así, porque las empresas son negocios, ¿ah? Y tienen que serlo. No hay que perderse en esto de hasta dónde las empresas tienen una función social o tienen una función de negocio. Primeramente son negocios. Las empresas tienen accionistas y los accionistas esperan un retorno por su inversión. La diferencia está en cuando tú miras en el corto plazo o eres una inversión de largo plazo. CMPC es una empresa que tiene 104 años de historia. ¿Ah? CMPC es una empresa que cuando está plantando hoy día está pensando en cosechar 20 años después. A veces a nosotros nos dicen, oye, pero ustedes invierten en tal país que el gobierno es de izquierda o invierten en tal país que el gobierno es de derecha, no lo ven, ¿cómo no les preocupa? Yo digo, pero si nosotros cada vez que plantamos un árbol lo vamos a cosechar 20 años después, si estuviéramos preocupados por el gobierno de turno, no haríamos absolutamente nada. Esta es una totalmente distinta. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú te preocupas de la comunidad vecina, cuando tú te preocupas de temas que son de interés, por ejemplo, con el mismo tema de protección de biodiversidad, ¿qué es lo que en realidad estás mirando? Estás mirando cómo eso desarrollas tu negocio en los próximos 100 años, porque ese es el horizonte con el cual tú trabajas, no trabajas con menos horizonte que eso. Entonces, no es greenwashing, ¿eh? Es cómo tú generas las condiciones para que tu actividad pueda seguir en el tiempo. Sí, y para eso necesitas la naturaleza. Y eso es sostenibilidad, esa es la definición de sostenibilidad. En torno también a las comunidades, te quería preguntar cómo generan estas relaciones con las comunidades cercanas a las plantaciones de pino. Así, o sea, aquí el trabajo es permanente. Nosotros tenemos más, en el equipo nuestro, solamente en Chile, tenemos más de 100 personas que su función es básicamente la de relacionamiento. O sea, estar en los predios y ser el vecino de todo ese mundo que se mueve en torno a los predios. Porque además, un predio forestal es un predio que tiene muchas características que son importantes para la comunidad. Hay pueblos completos, por ejemplo, que el agua que consumen viene de cuencas que se encuentran al interior de los predios forestales, de vertientes que se encuentran al interior de los predios forestales. Al revés de lo que la gente cree, digamos, ¿cierto? No, se chupa el agua y no hay agua, digamos. Si tú vas a localidades como Huertos de Maule, por ejemplo, Huerto de Maule siempre ha vivido de vertientes que vienen de plantaciones que son de CMPC y siempre ha sido así y nadie les pone un problema, evidentemente, todo lo contrario. Entonces, hay mucha relación. Por ejemplo, si tú vas a Empedrado, aquí en la séptima región, que es una zona que sufrió mucho con los incendios del 2017 y que todavía está sufriendo porque no ha habido una respuesta del Estado realmente al nivel de lo que se requiere, pero esa gente, por ejemplo, vive mucho de la recolección de hongos, ¿ah? La morchela, digamos, y todo eso crece muy bien debajo de los pinos. Los que les gusta recorrer los bosques de pino se van a dar cuenta que la cantidad ahí de ese mundo fungi, digamos, debajo de los pinos es gigantesco. Y viven de eso. Y así sucesivamente tú te vas a encontrar en muchos lugares con comunidades que interactúan con la plantación, no solamente desde la obtención de madera, sino de otro tipo de productos forestales no madereros que crecen ahí. Entonces, todo eso es una relación que se mantiene como todos los días, ¿te fijas? Es como de permanente. ¿Eh? Sí, al final es todo un sistema, no funciona si es que algo puntual no está integrado dentro de... Es un sistema, tú lo has dicho. Ya, sobre eso también te quería comentar, aunque ya lo hemos estado conversando, sobre los distintos planes de conservación que tiene CMPC. Me mencionaste los corredores, tienen estos viveros donde hay plantas nativas. Sí, yo te dijera que, bueno, claro, uno podría separar como en tres cosas. Están aquellos predios que se dedican exclusivamente a conservación, donde yo te diría que hay cosas muy interesantes, sobre todo para la gente que está estudiando, como por ejemplo el caso de Jauja, que es un predio que está en la región del Biobío, que debe tener del orden hoy día de unas 200, 300 hectáreas, que es uno de los pocos bosques manejados que hay en Chile, bosques nativos manejados en el tiempo. Entonces es muy interesante de conocer. Hay varias experiencias en ese sentido. Quizás lo más noticioso, si tú quieres, es el proyecto en Coyhaique. En los años 80 el Estado favoreció
la plantación en este caso de pino, en la zona de Coyhaique para recuperación de suelo. Tú sabes que ese es un suelo que sufrió mucho por los incendios que fueron provocados por el hombre precisamente para generación de praderas, digamos, pero generó un problema muy grave en materia de deterioro de suelo. Se llevaron plantaciones, las plantaciones fueron bastante exitosas desde el punto de vista de la recuperación de suelo. Se nota cuando tú vas para allá, digamos, donde están lugares con plantaciones y sin plantaciones, cómo ha sido el logro de recuperación de suelo. Pero la compañía decidió que en lugar de hacer un proyecto productivo, o sea, que esa madera sea utilizada para, no sé, para construir un aserradero el día de mañana o cualquier cosa así, se va a transformar en un proyecto de conservación. Y esos son del orden de 20.000 hectáreas que tiene SMPC en la región. ¿Ya? Y esas 20.000 hectáreas se van a dedicar completamente a conservación en dos categorías, tú podrías decir, que es más o menos mitad y mitad. Hay una mitad que es bosque nativo hoy día, en lugares que son además de alto interés de conservación, y eso obviamente se va a mantener con esa lógica y con mucho trabajo para la realización de estudios científicos y ese tipo de cosas. Y la otra mitad, estoy diciendo números bien generales, son plantaciones de las cuales parte importante lo vamos a generar como cubierta permanente, porque como son altas pendientes, la cosecha primero es muy complicada por las condiciones geográficas y por las condiciones climáticas de la región, y además si cosecháramos podría ser mucho peor desde el punto de vista del impacto en los suelos. Entonces esos parches de pino se van a mantener. Cubierta permanente, y al hacerlo cubierta permanente se transforma en un capturador neto de carbono, por lo tanto en realidad lo que estamos haciendo son bosques capturadores. Entonces vaya a tener estos bosques nativos y vaya a tener estos bosques que su función es captura de carbono, principalmente. Qué interesante, igual como pensar que el pino se va a quedar ahí y no se va a cosechar como con fines económicos. Así es. Bueno, y a la larga lo que te va a pasar naturalmente es que va a empezar a crecer bosque nativo también. Entonces va a haber un bosque mixto, por así decirlo. Interesante. Sí. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se hace en esa materia. Aparte que igual Coyhaique tiene todo esto como del turismo. Bueno, eso es lo importante, porque tú dices, bueno, pues la compañía está haciendo algo que no le cuesta mucho, porque en realidad desarrollar un proyecto industrial en esa zona, con las distancias, qué sé yo, sí, claro, pero podría haber sido un proyecto inmobiliario. Y la verdad es que los proyectos inmobiliarios en esa región están generando un montón de problemas. Entonces la compañía está haciendo en ese sentido es un aporte interesante, porque dice, yo no voy a generar un proyecto inmobiliario, yo lo que voy a hacer es un proyecto de conservación. Y de hecho estamos conversando con todos los actores del mundo de la conservación que están en la región para poder integrarnos a ese mundo, porque aquí no sirve trabajar yo tengo este proyecto, otro tiene otro proyecto, sino que lo que sirve es que tú integres todas estas cosas, porque es difícil, digamos. O sea, Chile tiene varios desafíos en materia de conservación. Yo encuentro que uno de los más relevantes es que no le hemos puesto valor a la naturaleza. Es que es difícil al final. Es difícil, pero hay que hacerlo, digamos. Y hay un trabajo, hay un esfuerzo que está haciendo el Banco Central que es interesante, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Hacienda, que es ponerle valor a la naturaleza, porque ¿qué es lo que pasa si tú te dedicas a la conservación hoy día? ¿Ya? Tú tenías una hectárea, no sé, de tu familia. Claro, pero ¿qué ganas con eso? No mucho, en verdad. Es que no debe ser así. La conservación tiene que tener un valor, porque si no tiene valor, entonces lo que pasa es que se termina destruyendo, porque no vale nada. Económicamente hablando. Es que económicamente tiene que valer, porque tiene un valor. O sea, ¿cuál es la discusión que se dio en Inglaterra a partir del informe de Dasgupta? Es precisamente esa. O sea, si no calculamos el valor de la naturaleza, entonces a lo mejor nos estamos engañando, porque si tú le preguntas al Banco Central o al Ministerio de Hacienda cuál es el crecimiento proyectado para Chile, te van a decir unos números que pueden llegar hasta el 2150. Pero si no está considerada la pérdida de naturaleza, entonces a lo mejor nos estamos engañando, porque a lo mejor no va a ser ese el crecimiento, porque la pérdida de naturaleza sí te genera un impacto económico. Sí, o sea, es que al final la naturaleza, si bien por temas paisajísticos, flora, fauna, tiene también varios servicios ecosistémicos donde el ser humano se ve beneficiado, como lo son la captura de carbono, como es el régimen hídrico, y un sinfín también como el cultural, religioso. Lógico, o sea, incluso simplemente el hecho de que tú le pongas un valor a la naturaleza porque la miras, la contemplas, ese valor contemplativo es un valor.
¿Podría el ser humano vivir sin ese valor? Probablemente no. No, lo dudo. Es que al final lo que te da la naturaleza, siento que si uno lo dice que es impagable, pero al final, al ser impagable, No vale nada. no vale nada. Por eso que lo bueno es hacerlo. Entonces hay un trabajo, el Banco Central está haciendo ese trabajo y me parece súper necesario. Porque a partir de ahí además vaya a poder generar todo un montón de conversaciones, porque por ejemplo, podría ser que todos los chilenos queramos estar dispuestos a pagar para que tú conserves tu bosque de conservación. ¿Por qué? Porque a todos nos beneficia. Nos beneficia desde el punto de vista ambiental, o nos beneficia desde el punto de vista del espacio que queremos ocupar, qué sé yo, un montón de cosas. Y podría ser que todos estuviéramos disponibles para pagar por eso, a ti. Para que tú no hagas nada con eso, no lo toques, no lo hagas leña. El principal riesgo hoy día del bosque nativo es la leña. Esa es la realidad. Y hay normativa de leña, pero la verdad que la fiscalización es prácticamente imposible. Es complicado fiscalizar teniendo... Es súper poco accesible el sur también, como lugares en los que no... Es muy difícil. Y ese es el principal problema. En el marco, y aquí me limito a las cifras del Infor, que es el organismo público que maneja esta información en Chile, en el marco de un país que ha sido capaz, en general, de conservar su superficie de bosque nativo. O sea, Chile es un país que tiene el orden de 14,5 millones de hectáreas de bosque nativo, y lo tiene así desde el año 70 en adelante, digamos. O sea, también hay que ser... O sea, no son muchos los países que pueden contar eso. Digamos. Para ir cerrando, le quería consultar sobre consejos que le daría a las nuevas generaciones que se dedican a la industria forestal. No, yo pienso que están estudiando una carrera que es una carrera de futuro. O sea, si hay algo que nosotros tratamos de transmitir es que el sector forestal, esta es una industria del futuro, no es una industria del pasado. ¿Ah? Y es del futuro por lo mismo que hablábamos. Es del futuro porque es la respuesta al cambio climático y es del futuro porque es la respuesta también a tener productos más amigables con el medio ambiente. Entonces, aquí hay como un desafío tremendo porque tenemos que ser capaces de hacer que esta industria sea una industria sostenible en el tiempo, que pueda responder a las preocupaciones de las personas. O sea, si está bien que alguien estime que le parece mal el eucalipto por tal o tal razón, pero tenemos que ser capaces de responder a eso, de generar mejores plantaciones que a su vez sigan siendo competitivas y por lo tanto mi recomendación es que bueno que estén estudiando esto, digamos, y que entiendan además que Chile ha sido capaz de generar una industria que es tremendamente competitiva a nivel mundial, de capitales nacionales, que también me parece relevante, que siguen presentes en Chile y que además están desarrollando y llevando todas sus capacidades también fuera de Chile. Por lo tanto, aquí la mirada que puede tener un estudiante de esta carrera hoy día no tiene muchas fronteras, digamos, y eso es atractivo. Sí, igual cuesta un poco definir cómo es ser ingeniero forestal. Cuando uno se presenta y te preguntan como qué estudiáis y uno dice ingeniería forestal, como que te quedan mirando como, Claro, que debe ser forestín. Sí, y claro, me imagino. Tiene estas varias aristas, como lo son la conservación, como lo son, no sé, el manejo de plantaciones de pino. Entonces, y al final todo esto se integra, como no son separados al final. Sí. Pero sí, una carrera súper interesante y yo creo que todos los que la estudiamos lo hacemos muy desde la... Yo no soy ni de cerca, yo no tengo esa profesión, pero fíjate que lo que sí me he dado cuenta trabajando en CNPC, yo trabajo hace 8 años en CNPC y por lo tanto trabajando mucho con ingenieros forestales, es que tienen una aproximación, digamos, una fascinación por la naturaleza. Entonces, a mí de repente, cuando yo escucho el mundo que critica al sector forestal y qué sé yo siempre pienso, ¿y qué pensarán? Que en las empresas forestales trabajan puros brutos, ¿no? Así, que amanecen con ganas de destruir bosques nativos, digamos, y que solo creen en la ganancia y no sé qué cosa. Y no es cierto. No. O sea, la gente que yo conozco, los ingenieros forestales que trabajan en CNPC, que yo conozco, son gente que son fanáticas del tema y de la naturaleza y del medio ambiente, y además todos tienen su vocación, y de hecho muchas de las cosas que nosotros hacemos en estudio, muchas nacen de la vocación de los propios ingenieros forestales que dicen, yo quiero dedicar mi tiempo adicional a mi trabajo a esta investigación o a esta otra, y lo hacen, digamos. O sea, entonces, al revés, yo te diría o sea, llegan a esta empresa porque les genera las condiciones para poder desarrollar toda esa vocación que tienen. Te quería dar las gracias por tu tiempo,
como estudiantes de Ingeniería Forestal estamos muy contentos de generar esta alianza junto con CMPC. Siento que nos da la oportunidad también de nosotros aprender sobre la industria y de la industria también conocer nuestra perspectiva, nuestra nueva mirada de esta nueva generación que viene dentro de la industria forestal. Muy Así bien, que eso, muchas muy gracias por tu agradecido, tiempo. muy bien, pues muchas gracias, que esté muy bien. Igual.